Buenas tardes, ¿cómo están? Decimos buenas tardes porque nosotros de este lado estamos fuera del horario habitual, digamos. Ustedes se están recibiendo posiblemente mañana en el horario de siempre, las 19 horas, pero por una tarea que nos compete como pastores, vamos a estar trabajando con el Consejo Pastoral en otro horario, así que tuvimos que adelantar la filmación o grabación de la charla que vamos a tener hoy. Pero no nos olvidamos de ustedes. No, jamás. Nosotros jamás. queremos, acá estamos firmes. Exactamente. Y a ver, estamos con caras alegres porque nos estábamos riendo de algunas cuestiones. Listo, seguimos. Sí, está bien, que no vamos a explicar porque no tiene sentido. No. Sí queremos, unificar un criterio que me parece que para la Iglesia, por lo que estamos viviendo en esta semana que empezó el domingo, desde los 40 días de ayuno y oración, en donde entendemos, como Iglesia que entendió la idea de cuerpo, ¿sí? Entendemos que Dios nos está llamando a una oración con propósito. Y me parece que la Iglesia de Tandil, como de todas las iglesias del país que están unidas a través de la Pastoral de Argentina Oramos por Vos, Asiera y todo lo que siempre nos ha convocado y nos ha bendecido. Porque somos casi 15 millones de personas orando, ¿eh? Interesante. Habla de un país que tiene... Unas más, otras menos, pero... Sí. ¿Quién las contó? Dijo un amigo que... Bueno, las estadísticas hablan de eso. Sí. Estamos diciendo que hay muchas personas con un corazón dispuesto a movilizar el ambiente espiritual en favor de lo que está sucediendo en Argentina y lo que va a suceder casi en unos días en cuanto a las elecciones y demás. De hecho, no es el motivo, pero es parte, sí, muy importante de lo que convoca a cada cristiano como ciudadano de un doble reino, ¿no? Somos tanto ciudadanos espirituales, hablamos de la ciudadanía del reino, y también somos ciudadanos que pisan la vereda que nos toca caminar todos los días. Digo esto pensando que hay gente que nos ve desde Necochea, desde Tres Arroyos, desde Juárez. Sabemos que hay algún lugar más, siempre lo hemos rescatado esto, y por supuesto desde la ciudad. Si estás fuera de Tandil, es válido la propuesta de hoy. Claro, tal cual. Y si estás en el exterior, entendemos que hubo elecciones en varios lugares y está por haber elecciones también en otros lugares. Te vas a unir al concepto que vamos a tratar de charlar, por lo menos desde este conversatorio que tenemos hoy. ¿Te parece que lea un concepto que hace la introducción de todo el libro? El título del libro que tenemos que trabajar este año precisamente tiene como título una metáfora, Cielos Abiertos. Tal cual, ¿qué es una metáfora? Pero espere, no se apure porque quiero aclarar algo, creo que vamos a llegar. Porque me da cuestión de metáfora. ¿Cómo es? ¿Quién era Fora? Bueno, no importaría, escucha una vez algo sobre eso. Déjame que te lea la introducción. Sí, yo te dejo, no hay problema. Y comentá desde tu lugar, porque vos estás en Asiera, además trabajando, y creo que te van a invitar para trabajar como parte de una red. Bueno, ok, pongámosle. Bien. Lo tiene guardado, vamos a dejarlo ahí. Habla sobre este año que estamos viviendo, que tiene una característica particular por ser un año electoral. Todos los años electorales encontramos o un balance que te dice cómo estuvieron las cosas hasta acá, o promesa de lo que resta del año que estarían buenas que se cumplan. Y a esto le agregamos algo que vos me decías hoy, me traías a colación, que en el caso de Tandil, también es el año donde cumplimos 200 años. Cierto. Que no es poca cosa, porque todo lo que tenga que ver con fundación, remover un poco todo lo que tiene que ver con el recuerdo, con la historia y todo lo demás, habla del basamento espiritual. Claro, un montón de cosas en el mundo espiritual que cuando llegan estas fechas claves también se exacerban de alguna manera a ver cómo vamos a seguir. Sí, y estaría bueno pensar en esto un segundo, ya que póngase al tema. Cuando los pastores unidos en la ciudad fueron a tomar puertas en la ciudad, en ese momento nosotros no estábamos pensando en las elecciones, creo. No lo estábamos haciendo por las elecciones. Porque tampoco era el tema. Claro, sino por lo que hacía a la refundación, me dice Erika Adán, no uso la palabra porque no fue exactamente eso todavía, pero en lo que hace al bicentenario de la ciudad, que no es poco.
Hablando esta semana con gente que está trabajando en política, cristianos hablamos, en otras ciudades también que están alrededor, dice, yo tengo que confesarte que vos llegás a Tandil y se respira un ambiente totalmente diferente. Sí. El aire de ustedes es diferente, ya sea por lo edilicio, cómo está la ciudad en cuanto a los paisajes. Bueno, hay un atractivo que nosotros no nos damos cuenta, porque estamos viviendo prácticamente... Como en Mar del Plata no se dan cuenta del mar. Del mar, claro. ¿Viste? Vos decís, claro. Y el mar, qué sé yo, estaba por ahí. Sí. Seguí la avenida. Porque a veces ellos trabajan para que vos disfrutes del mar. Tal cual. Y acá sucede lo mismo. Vos tomás las cosas tal como están. Pero yo me acordaba, no solo por lo que hicimos... abriendo espiritualmente o sellando espiritualmente las puertas de la ciudad. ¿Cuánto hace, José? ¿20 años, 25, 30 tal vez con las primeras caravanas de los cristianos junto al Padre Troncoso, creo que era en aquel momento, caminando por la ciudad? Sí, hicimos una marcha de silencio, me acuerdo, que fue convocada por el intendente, cuando hubo una serie de muertes en la ciudad, seguidas por un montón de situaciones, en donde los cristianos de Tandil, incluyendo en este caso obviamente los católicos, hicimos toda una marcha de silencio. Y ahí como que se movió alguna cuestión. Pero después fue muy importante la marcha para Jesús. Claro. Que es una marcha que se hace en todo el mundo, en algunos casos es una cosa rutinaria que se hace una vez al año, pero nosotros la hicimos una sola vez y con una efectividad que nosotros no imaginamos que eso iba a ocurrir. Porque hicimos transitamos el recorrido que transitaba la procesión en Tandil, transita todavía. Y en esa época las procesiones eran algo muy importante en Tandil, venía gente de todo el país. Convocaba a la gente. Convocaba a la gente. Y la gente se quedaba 4 días acá, en donde todo lo ritual del catolicismo para Semana Santa tenía un peso muy importante. La diócesis de Azul apoyaba toda esa situación. Sí. Tuvimos presidentes caminando por las avenidas. Sí, tal cual. Sí. Con la gente, algo atípico. Sí, algo atípico. Cuando hicimos la caravana para Jesús, no pensamos en eso, pero sí utilizamos el recorrido porque facilitaba la caravana. La verdad que fue eso así. Y terminaba en un lugar céntrico. Exactamente. Entonces comenzamos desde el Calvario hasta Rodríguez, una de las calles principales, y de ahí terminamos en la Plaza del Centro. A partir de ese momento, todo lo que fue Semana Santa en Tandil de parte del catolicismo decayó en cuanto al funcionamiento. En cuanto al rito. Hoy por hoy, la cantidad de gente, en un momento parecía que remontaba cuando el Papa Francisco tomó el papado, como que era una cosa nueva, la revolución de los jóvenes y todo lo demás, que se cayó a los 6 meses, 8 meses. Y nunca más volvió a ocurrir. Sigue siendo un momento litúrgico y ritual de parte del catolicismo, pero no con las luces que tenía en su momento, hace 25 años atrás. Fíjate que esto, lo que te voy a comentar no es un dato menor, pero hablaba con uno de los diáconos con los cuales dimos la bendición a las puertas de la ciudad. De hecho, la falta de sacerdotes en Tandil es un tema importante, ¿eh? Sí. Y me decía este diácono que para la Semana Santa de este año que ya pasó, iban a repensar el sentido y el propósito de la caravana, que por supuesto ya convoca a otro tipo de personas, no se compara con lo como decía por lo anterior, pero dice, entendimos que en vez de celebrar un funeral, tenemos que celebrar la vida. Eso es una apertura espiritual impresionante. De ahí que entendemos que, más allá de que sabemos que sobre cada ciudad hay un principado establecido, sobre cada barrio hay un principado, sobre esto no vamos a discutir, aún en un año electoral donde gane quien gane, las cosas van a estar en el mundo de la política, van a estar establecidas bajo un principado. De esto creo que el año pasado lo hablamos también. Y esto, es interesante señalarlo porque nos habla de la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos, que estamos con un pie en cada reino. Sos tanto ciudadano del reino de los cielos como de la ciudad en la cual vos vivís y caminas todos los días. Te hace responsable. Por eso el comentario que quería leer. Dice lo siguiente, seguramente habrá muchas otras cosas memorables, aparte de lo electoral,
Pero el proceso eleccionario ocupará buena parte de nuestra atención y demandará de cada cristiano, y esto es lo interesante, un alto grado de responsabilidad. Y uno dice, bueno, a ver... ¿Más del voto qué? ¿Qué más tendría? Es más, hay gente que por ahí está diciendo, pero ni pienso ir a votar. Bueno, pénsalo. En un sistema democrático como el que vivimos, la libertad de poder elegir a quienes gobiernan y administran el país no es solo un privilegio, sino también un deber. Tal cual. Como ciudadanos cristianos con un compromiso prioritario con el reino de Dios, y ahí está claro lo que estamos estableciendo, no debemos olvidar que esta ciudadanía celestial nos impone un mayor grado de cuidado a nuestra ciudadanía terrenal. A ver, lo que tengo que hacer, mi responsabilidad como ciudadano terrenal, está investido o está de pronto acelerado, impregnado por lo que es mi ciudadanía espiritual. En otras palabras, debemos cumplir nuestro deber ciudadano del voto, no a pesar de nuestra fe, sino por causa de ella. Bien, ¿cómo sería esto? Primero, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque hemos decidido, más allá de nuestra ascendencia, más allá de donde hemos nacido, más allá de cualquier cuestión histórica nuestra, hemos decidido aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso nos hace ciudadanos del reino de Dios. Esto establece también una situación que tiene ciertas reglas que después copia la sociedad para vivir de una manera tribal, si me lo permitís de esta manera. Claro. Cuando Dios establece en la palabra del Señor, nosotros lo podemos ver allí en el Pentateuco sobre todo, la relación del hombre con Dios o de Dios con el hombre, era una situación de total libertad, en donde el Creador y las criaturas convivían diariamente en algo que Dios había creado para ellos, que es el paraíso, ¿sí? A partir de ahí y de la caída del hombre en pecado, Dios tiene que establecer reglas. Primero, queda fuera del huerto. Segundo, este no es el lugar para vos, pero hay una segunda oportunidad, te vas a tener que trabajar la tierra, te va a producir cardo y espina, bla, 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 pero agrega una bendición, que es la bendición adánica, ¿no? Que es, fructifiquen, sojuzguen la tierra, multiplíquense, bla, bla, bla. Una serie de cuestiones que Dios les da como derechos, si lo querés pensar de esa manera, en donde no supieron vivir en libertad, tanta libertad que vivían desnudos, hablando de libertades últimamente, sí, ¿no? Sí. No estamos inventando mucho. Vivían desnudos. A partir del Edén, viven ahora bajo otras normas que el hombre eligió. ¿No querés vivir acá adentro? Ahora tenés que vivir afuera. Esta es la otra opción, la opción B. Ahora, en la opción B, ustedes trabajen. Es multiplíquense, trabajen, sojuzguen la tierra, bla, 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 bla. Entonces, a partir de ahí, el hombre comienza a organizarse desde ese laboreo. Y esa organización lleva también a jerarquizar la sociedad de la época, en donde aparecen los patriarcas, después aparecen los jueces, bueno, todo lo que la gente sabe sobre la Biblia. Todas estas cuestiones, hasta que Israel se establece como pueblo y tiene rey, quedan dos cuestiones a funcionar, que es la gente que trabajaba administrativa y políticamente, y hasta te diría militarmente, sobre Israel, que era el rey, y paralelamente a ello funcionaban los sacerdotes, ¿sí? Que gobernaban, por decirlo de alguna manera, la parte espiritual del pueblo de Israel. La conjunción de los dos grupos trabajando hacían del pueblo de Israel el pueblo de Dios. Y Dios se refiere a ellos como este es mi pueblo. La jerarquía política y militar la establecía el rey. La jerarquía eclesiástica la establecía Dios a través de sus profetas, sus sacerdotes, la gente que se encargaba del templo. De hecho, de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví, estaba exclusivamente para la atención de eso. O sea, todo el ministerio. Y es más, después de los 50 años no podían seguir trabajando. Ya está, a casa, jubilado. Entonces, digo... ¿Puedo tomar nota? Tome nota. Bien. El tema es lo siguiente. ¿Por qué nosotros hoy
tenemos la obligación como pueblo de Dios, porque el Señor, al venir Dios mandar a Jesucristo a la tierra, Él reivindica al primer Adán, estableciéndose y presentándose como el segundo Adán. O sea, lo que no pudo cumplir la humanidad con el primer Adán, Jesús lo viene a cumplir para cerrar el pacto del Antiguo Testamento. O sea, lo que Dios pidió, lo terminó. Viene a cumplir la ley, así dice el Señor. Y queda desafectado el tema de ritos y ceremonias, ¿sí? Porque el holocausto más grande, la ofrenda más grande, el ofrecimiento más grande fue la entrega personal de Cristo en la cruz. Entonces, a partir de ahí somos redimidos por Él. Redimido es volver a empezar esto, la relación con Dios. En esa relación con Dios, nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Esto no significa que Israel no sea el pueblo elegido. Nosotros somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene también derechos, si me lo permitís decir de esta manera, y tiene obligaciones. Los derechos son todas las promesas que Dios ha establecido para su pueblo. Si hacen tal cosa, les va a pasar tal otra. Yo dije esto para que a ustedes les pase esto. Probadme y veréis. Si no abro la ventana de los cielos y le doy bendición hasta que sobreabunde. Bueno, podemos hablar de montones, más de 3.000 promesas en la Biblia, que son 3.000 derechos. Sí, ¿las reclamás? Si estás a ver, lo decía Fernando el domingo mientras predicaba, si vos estás viviendo en el propósito de Dios para tu vida, todo lo que vos tenés asignado para vos, reclamalo porque es tuyo. Es un derecho. Sí. Entonces, como habitantes de esta nación, nosotros tenemos derechos, ¿verdad? Que como ciudadano me corresponde. Incluso el derecho de votar y de elegir mis representantes. Que después gane o no es otra historia. Pero yo tengo el derecho de votar, no me imponen un presidente. Por otro lado, tenemos bíblicamente los deberes, empezando por los 10 mandamientos y siguiendo por otras concepciones que estableció el Señor. Entonces, como ciudadanos del reino de Dios, nosotros tenemos derechos y obligaciones. Cumplir como pueblo de Dios esos derechos y obligaciones establece espiritualmente sobre el reino, por decirlo de una manera, sobre la condición sociopolítica de nuestro lugar de residencia, Tandil en este caso, de nuestra nación y aún del mundo, establece un dominio espiritual de la situación. Tal cual. Establece un control espiritual del territorio. Por eso Jesús, antes de ascender, dijo: vayan y prediquen el Evangelio en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué influencia? Bueno, lo último de la tierra todavía no estaba conquistado, no estaba ni descubierto. Aún así, en 60 años, lo último de aquella tierra, que más o menos se conocía en los alrededores, fue impactado por el Evangelio. Bueno, se dice, por ejemplo, que Tomás anduvo por la India. Por la India. Sí. Entonces, a ver, no hay un registro de eso, pero Josefo creo que lo establece, uno de los primeros historiadores del cristianismo, establece que Tomás habría andado por la India. Vos decís, pero hoy a la India de acá son más de 20 horas de vuelo. ¿De vuelo? Bueno, más de 20 años le había llevado a él llegar a la India. ¿Me entendés? Y mientras tanto, pueblito por pueblito, o sea, creo que si llegó a la India no fue porque preguntó por dónde quedaba la India. Iba de pueblo en pueblo y terminó en la India. Entonces, digo, establecer el reino de Dios tiene que ver con usos, prácticas y costumbres establecidas por Jesús a través de su vida y de su ministerio, cumpliendo la palabra de Dios. Un ejemplo, oíste que fue dicho a los ojo por ojo y diente por diente, a vuestros mayores, ojo por ojo, pero yo les digo hoy, y agrega los derechos, y agrega los deberes, ¿sí? Yo les digo, amen a vuestros enemigos. Nos sigue pasando lo mismo, pero cambia la manera de responder. Y hay una responsabilidad. No soy inocente. Ahora tengo una norma que se modificó en favor de los dos, tanto del que me lastimó como de pronto del agresor, porque nos pone en un lugar diferente. Mirá lo que dice a continuación en base a lo que vos estás diciendo. Lejos de escapar o eludir de esta responsabilidad, presentando excusas, y esto es interesante, como una espiritualidad falsa, una escatología escapista o una indiferencia culposa, porque vos sabés que sos parte de. A ver, y ganó fulano, yo no votaría jamás, o yo no participo nunca de una elección, porque eso es para la gente que es poco espiritual. Dice,
Es parte de nuestra misión como seguidores de Jesucristo elegir a las autoridades de nuestra nación haciéndolos de la mejor manera posible. Porque también puedo decir, a ver, ¿y si todo va a dar igual? ¿Para qué me voy a poner en la responsabilidad de tener que emitir una opinión? Bueno, es que la palabra el mismo Jesús dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A ver, puede que no me guste ninguno de los candidatos, porque no cumplen mis preceptos personales, porque no me garantizan una esperanza mejor de la que tenemos. O porque tienen algo bueno por acá y de pronto suman algo totalmente antibíblico. Por montones de causas. Sí, sí. Habitualmente los, sobre todo en Latinoamérica, los representantes de los partidos políticos que van a elecciones no satisfacen las necesidades básicas de los cristianos en este caso. ¿Sí? Digo de los cristianos porque a lo mejor otras maneras de pararse en la vida sí. Claro. ¿Sí? Entonces, Ni siquiera no cuestionamos ciertas cosas, los cristianos sí. Bueno, entonces, ni siquiera cuestionamos sus actos políticos. Ese es el tema también. Estamos hablando de la ética, la moral y algunas cuestiones espirituales dentro de lo mismo. Bueno, así no, porque sí, eso también son contravenciones espirituales. O sea, un acto de corrupción no es algo que solamente se debe pagar desde el punto de vista de la ley. ¿Sí? El acto de corrupción involucra mentiras, engaños, malos manejos, bueno, negociados, impericia. Entonces, toda una serie de cuestiones y de cualidades que hacen a un pecado de mala administración, que a lo mejor ni siquiera no tienen ni por qué saberlo, pero deberían saberlo. Ahora, cuando vos te manejás pura y exclusivamente desde un acto administrativo o político, que no es nada más ni menos que una cuestión ideológica, estamos hablando de conceptos también espirituales, pero no generados en el corazón de Dios, sino generados en la mente del hombre. Y en el peor de los casos, en el corazón del hombre. Claro. Entonces, cuando vos hablas de una ideología de izquierda o de derecha, estás diciendo, yo soy de derecha, todos los que son de izquierda, a mí no me interesan. De hecho, en nuestro país se habló de una grieta, de enemigos, de... A ver, esta cuestión... La grieta es el ejemplo, ¿no? Claro. Esta cuestión de que el otro no tiene razón, o si piensa de tal manera, no es una persona con la cual pueda caminar juntos. Bueno, la palabra del Señor me dice otra cosa. Ponete de acuerdo con tu adversario. Bueno, si hay una manera de terminar una grieta, eso. Claro. Bueno, no, acá ampliamos la grieta. O sea, vamos bien al extremo de una derecha, bien al extremo de una izquierda. Pero no estaría mal esto de última desde el punto de vista de una concepción política. El tema es otro. Es, sobre todo en nuestro país, si gobierna la derecha, hace lo imposible la izquierda para que no trabaje. Si gobierna la izquierda, la derecha trata de boicotear el gobierno que... Entonces, no es un tema solamente de grieta, sino de una composición, de una trama espiritual generada en la maldad del corazón del hombre. Bien, y estamos hablando de este tema porque justamente hemos entrado en un ayuno y oración intercesora por todo lo que está sucediendo en nuestro país. Digo esto porque más adelante quien escribe esta introducción, no tenemos el nombre del autor, pero la verdad que tiene mucha autoridad quien lo hace. Bueno, esto viene de parte de Argentino Oramos por Vos. Dice lo siguiente, para ello, nosotros que estamos tratando de que las cosas sucedan de otra manera, dice, nuestra oración intercesora debe ser doble. A ver, tenemos una oración intercesora entonces por lo que está sucediendo y orientada hacia un cambio en la manera que Dios nos vaya revelando el camino. Por un lado, a ver, la oración intercesora tiene más de una arista, estamos de acuerdo con esto. Dice, por un lado debemos orar por nosotros mismos, interesante la reflexión, para que el Espíritu Santo nos oriente en cuanto a quién elegir para cada función del gobierno. A ver, ¿entonces mi voto cuenta? Sí, claro que cuenta. Bien, te leo el final y me lo comentás. Dice, si es cierto que Dios ordena a las autoridades públicas, podemos ir a Romanos 13:1, un poquito más adelante también, 6:7, versículos 6 y 7, dice, si es cierto que Dios ordena a las autoridades públicas, entonces pidamos al Señor que nos muestre cuáles son aquellos que Él ha dispuesto y que mejor pueden ocupar tal función. A ver, no está la persona ideal al frente de un gobierno.
Ni De tampoco hecho, existe el candidato ideal. vamos a la Biblia y el mejorcito que era David tenía algunos problemas. En casa, sobre todo. Dice, si vamos a pagar impuestos para que el país pueda contar con los recursos necesarios de modo que la prosperidad no sea el privilegio de unos pocos, sino una bendición para todos, es importante que elijamos a personas honestas y que sepan bien cómo administrar esos recursos. Por eso debemos orar por las autoridades que designen el voto popular. A ver, esto es como decir, che, si no gana la persona que entiendo me puede representar, tengamos en cuenta que como nunca hay una gran cantidad de cristianos comprometidos en distintos partidos políticos, no en un partido político cristiano, por las dudas. Porque no existe. Y estamos hablando de levadura que tiene que cambiar la masa. Ahora, no sé si a vos te pasó, preparás levadura. Bueno, no hiciste la masa y ya tenés el pan. Digo, Hay que esperar que fermente. hay que esperar un rato. Dice Jesús, el reino de los cielos es como la levadura, que se amasa, sobre todo en aquellos años que usaban levadura madre, y empezaban a tirar buñuelito arriba de la mesa para que al otro día hubiera un bollito ya leudado del cual hacer pan. Bueno, fíjate que el Señor, es interesante, porque cuando dice un poco de levadura leuda toda la masa, está hablando del pecado. Claro. Por eso los judíos comían pan sin levadura. Cuídense de la levadura de los fariseos, dice Bueno, Jesús. entonces, a ver, lo que vos inyectás hoy no pareciera no producir una situación controversial, pero solamente necesitas tiempo para que leude. Pasa, por ejemplo, con la ideología de género. Pasa con la enseñanza del IES en las escuelas, en la educación pública, claro, en donde hay una ideología hacia una nueva familia, hacia una nueva manera de pensar. Entonces, a ver, pareciera ser una cuestión inocente. ¿Cuánto por día le aporta esto de conocimiento a los pibes? Bueno, dejá que leude la masa y vamos a ver los resultados. Sí, y fíjate que en un colegio te están discipulando a tu hijo todos los días durante 6-7 horas, ¿sí? En un horario de clase que va, en algunos casos, mañana y tarde, de lunes a viernes. Vos lo tenés en tu casa un rato el sábado, tal vez un rato el domingo, y el resto de la semana la levadura estaba trabajando. Sí, aún así hay levadura y levadura. Vos fíjate que la idea de cambiar el léxico y algunas cuestiones normativas del idioma no funcionó. No funcionó, porque fue también una cuestión caprichosa de establecer una ideología identificándose con el idioma. Entonces, hay toda una situación, viste que a veces te dicen las amas de casa, no me abras el horno que se me planta la torta. Sí. Y es cierto, vos le abrís el horno y te hace un agujero, nunca más. Sí. Es esa sensación, alguien abrió el horno. ¿Sí? Ahora, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Las ideologías son del corazón del hombre, por eso no prosperan, o si prosperan generando daño, porque el corazón del hombre, más que todas las cosas, es engañoso, así dice la palabra. Guarda tu corazón. Entonces, si del corazón del hombre sale una ideología, siempre es una ideología de maldad. Okay. Siempre, porque está generado desde el egoísmo, desde la soberbia, y aún desde la imposición. Vamos a hacer tal cosa. Eso se llama autoritarismo. Hay países autoritaristas en el gobierno, autoritarios y totalitarios. El totalitario es un autoritarismo total. Claro, o sea, acá se hace lo que dice el jefe. Exacto. Bien. Digo esto, interesante lo que estás diciendo. Estuve hablando con una persona de origen chino y me contaba cómo piensa la gente. Y arriba la norma es norma y hacia abajo todo el mundo trata de hacer su vida. Mientras vos no molestes la gran norma, vos podés hacer tu vida con tranquilidad. Bueno, acá es al revés. Todo lo que vos tenés que hacer abajo para modificar las normas de arriba. Y ahí tenemos el país que estamos teniendo en este momento. Digo algo más acerca de esto que está escrito acá. Roguemos al Señor que sean personas, está hablando de la oración intercesora, que merezcan nuestro respeto y a quienes podamos honrar. A ver, no son personas perfectas, pero lo que hacen en el empeño por mejorar cosas merecen respeto y honra de parte nuestra. Si es nuestro deber, dice,
No ponernos a ellas porque están al servicio de Dios para nuestro, volvemos a Romanos, servicio de Dios para nuestro bien y para impartir justicia y castigar al malhechor, así dice Pablo. Conviene que las personas que votemos sean dignas de tan alta responsabilidad delante de Dios y de la ciudadanía. Otra vez, los dos niveles espirituales. Por eso, qué interesante es y qué trampa tenemos. Sobre todo porque en varias elecciones anteriores hemos sido tentados a votar por el bolsillo y no por la ideología, la ética o una respuesta que tiene que ver con un país que tiene que ser desarrollado. Cuando vos entendés que tenés hijos y tenés nietos, vos no podés negar la mirada a no menos de 50 años. Pero es que nadie te propone eso hoy por hoy. Hoy por hoy la propuesta es día a día. Ahora cuando yo venga el mes que viene, inmediatamente te bajo un impuesto, hago esto, hago lo otro. Nadie te habla de lo que va a pasar a 5 años solamente. Porque la problemática que tenemos hoy es terriblemente alta. Y encima la perspectiva a futuro, con lo cambiante que está el mercado mundial. Y a ver, hace un tiempo vivíamos del trigo y de algunas cosas que producíamos. Hoy vendiéndote un chip, podés manejar un gobierno económico de alcance mundial. Entonces cambiaron ahora el soporte de las economías. Pero ¿con qué velocidad se hace esto? Y no llega a los 10 años ahora. A ver, vos estabas pensando en el auto que le destapabas el carburador cuando tu papá tenía que, no sé, tu papá tuvo ese auto. Sí. Nosotros agarramos un auto con inyección, heredamos algo del otro, y vos ahora un auto con inyección tiene tanta electrónica que el día que se quedó, se terminó. Es que no tenés nada para hacerle vos al auto. Ahora, el mecánico de antes tenía grasa de acá hasta la punta de los pies. Los mecánicos de hoy son cirujanos. ¿Viste? Bueno, ¿cuánto pasó? 30 años. Bueno, entonces, digo, esta velocidad también que está teniendo el mundo, lo tiene también ideológicamente. Ahora, sí. La Biblia dice que Dios pone los gobernantes sobre una nación, por eso debemos honrarlo. Interesante esto. Voy a decir, pero un tipo malo, un asesino, un totalitario, ¿lo pone Dios? Bueno, la pregunta es, ¿quién pone los votos dentro de la urna? El ciudadano, que elige, y a veces elige mal. Entonces, elige, como decís vos, desde un pensamiento económico, desde un pensamiento ideológico. A ver, si yo estoy eligiendo, ¿por qué estoy haciendo esta referencia? Porque el pueblo de Israel le iba fantásticamente bien. Sin embargo, empezaron a decir, los demás pueblos tienen rey. ¿Cómo que nosotros queremos no? Rey? Sí. Y fue el profeta delante de Dios y le dijo, ¿quieren rey? Y dijo, el problema no lo tienen con vos, lo tienen conmigo. Yo les voy a dar rey. Y ahí apareció Saúl. ¿Cómo fue el reinado de Saúl? Pésimo. Y podríamos hablar, la Biblia habla de los buenos reyes y de los malos reyes. Ya que lo nombraste, podemos traer a cuenta que lo eligieron por sus cualidades personales y no espirituales. Exactamente. Un pueblo que tenía que influenciar, y esta es una palabra interesante para este tiempo, a las demás naciones a través de un rey que se suponía iba a ser, porque en ese momento Israel estaba ordenándose como país y desarrollándose hasta económicamente, lo cual te daba, por supuesto, influencia, y necesitaba un rey que lo representara. No lo pudieron hacer. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace con un gobernante y qué es lo que Dios hace con los gobernados? Si el pueblo quiere rey, Dios les da rey. ¿Querés que sea de derecha? ¿Querés que sea de izquierda? ¿Vos querés? Listo. Muchachos, ustedes votaron, es lo que ustedes eligieron. Ahora, las consecuencias no es un problema de Dios. Es un problema de nuestra elección mayoritaria. Ahora, la justicia de Dios es tanto para el pueblo que elige mal o bien, como para el gobernante que gobierna mal, bien o mal. Por eso la responsabilidad que tenemos en este tiempo por orar como conviene y ser honestos delante de Dios. Y te digo algo que creo que... Perdón, yo siempre tomo un ejemplo, esto sin cuestiones partidarias. ¿Cuántos gobernantes hubo en este país con el don de gente, la humildad, la bonomía, quizá con errores políticos como Arturo Illia? Todo el mundo coincide de cualquier derecha, izquierda, centro, izquierda. Ahora, vos fíjate, lo llamaban la tortuga, porque parece que el hombre era una levadura lenta.
¿sí? Yo era muy chiquitito cuando apareció Ilia, no tengo noción del tiempo, pero lo que históricamente se habla de él como un hombre honesto, terminó sin un peso, cerró la puerta y se fue a su casa, ¿sí? A seguir trabajando como médico y la mayoría de las veces gratis. Entonces yo voy a decir, che, pero tuvimos un gobernante bueno. Entonces, a ver, las consecuencias no son solamente de los presidentes o quienes nos gobiernan, sino también de aquellos que eligen ser gobernados por. Sí, y algo para decir que... Y hay justicia de parte de Dios, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Y viene a mi mente también que si lo que vos elegís respetando principios espirituales después te traiciona, un poco lo que vos estás diciendo, la justicia de Dios será con el gobernante, pero también con vos. Porque el que sigue siendo tu proveedor, digo, por si no lo entendiste, primeramente es Dios, por eso los cielos abiertos. Toda esta semana vamos a estar orando por cielos abiertos. El que sigue siendo tu sanador sigue siendo Dios, no el que te brinda el hospital, que bien hecho está todo lo que te toque como lugar de salud para que vos lo uses, lo disfrutes y bendiga tu vida. Bueno, lo de disfrutarlo no sé. Bueno, a ver. En el caso de hospitales y sanatorios, claro, quisiera otro disfrute. Pero estamos diciendo que a veces ponemos la confianza en el hombre que te provee o que te gobierna. Es lógico. Pero Dios dice, tranquilo, si la persona que está arriba, porque Israel tuvo gobernantes que arrancaron bien y terminaron mal, si la persona que está arriba no cumple con lo que prometió, Dios siempre es fiel para, sostenerte, equiparte, mantenerte, proveer para vos, para tu familia, para tu casa y para tus sueños también. Decíamos recién, lo que vos haces, si es espiritualmente correcto, trasciende las generaciones. Sería bueno preguntarnos también, cuando voy a votar, ¿qué le estoy dejando con este voto a mis hijos o a mi descendencia, ¿no? Claro. Dice, para cerrar esto, estos 40 días de oración, ayuno y renovación personal nos ofrecen la oportunidad de hacer de estos motivos nuestra oración diaria. De hecho, como iglesia lo estamos haciendo, ¿no? Mientras en comunión con Cristo y llenos del Espíritu Santo, procuramos conocer su voluntad para llevarla a cabo con obediencia y gran alegría. A ver, uno dice, ¿obediencia y alegría? Tengo que ir a votar y esto tiene que ser un sinónimo de alegría. Bueno, si vos entendés que estás moviendo el mundo espiritual sobre una ciudad, sobre una provincia y sobre una nación, tendrías que sentirte gozoso, que es un fruto del Espíritu. El gozo es un fruto del Espíritu porque estás poniendo a Dios en primer lugar en una decisión que puede cambiar la vida de no sé cuántos millones tiene el país ya, pero tenemos unos cuantos. Casi 60. Bien. Vamos bien con el tiempo. ¿Cuánto nos queda por ahí? Unos minutos más, creo que sí. 15, algo así. 15 minutitos. Bien, unos minutos más. ¿Por qué cielos abiertos? Vos una vez hablaste de metáforas y cómo las metáforas estaban tratando de mostrar desde la vida cotidiana, lo sencillo de la vida cotidiana, respuestas profundas de Dios y hacerlas también sencillas, ¿no? A ver, hablamos de cómo entenderlas. Nosotros estamos por entrar en esta primera semana en una de 6 metáforas que va a gobernar cada semana como un aprendizaje de parte de Dios en cuanto a tomar principios espirituales que están escondidos en la palabra de Dios y que vamos a tratar de poner en palabras simples y vamos a orar sobre esos principios para tener una respuesta. ¿Lo dije bien? Sí. Porque no lo voy a decir 2 veces. Sí, ni lo intente. Vamos a dejarlo ahí. Bien. Dice, me hiciste acordar de algo que pusieron los jóvenes ayer en su grupo. Dice, ayer tuvimos una terrible tormenta en Tandil. ¿sí? Sí. Y uno de los jóvenes puso, el pastor una vez le puso por título a un sermón, dicen que va a llover. A ver cómo te la arreglás hoy pasado por agua. Digo, la metáfora tiene que ver con un contenido. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de cielos abiertos, no significa lo celeste o lo nublado en el mundo espiritual. Estamos hablando de una etapa, un momento en donde pasan cosas en el mundo espiritual. Eso es así. Y eso tenemos que estar atentos. De la misma manera que vos ves que se nubló y el pronóstico dice va a llover, vos no salís de pechito argentino. Tal cual. Va con el paraguas, por lo menos, y un piloto, porque va a llover. ¿Sí? Entonces, hay un presagio de esto. Hay síntomas hoy por hoy
en Argentina de que hay cielos abiertos, Pastor Denk? Bueno, vamos a ir un poquito más adelante sobre eso. Los cielos, escuché una reflexión. Cuentan la gloria de Dios. Sí. Así dice su palabra. A ver, no sé cuántas alusiones hay a cielo en la Biblia, son muchísimas, pero puntualmente sobre cielos abiertos lo tenemos como idea de provisión de Dios. Ahora creo que si nos da el tiempo vamos a ir a eso, pero también como juicio de Dios. Los cielos se pueden abrir para ambas cosas, o como afirmación, en el caso Jesús se bautizó y desde el cielo bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, bueno, como fortaleciendo la decisión que estaba tomando o acompañando la decisión que estaba tomando Jesús en ese momento allí. Pero hay algo interesante para dejar dos cositas en cuanto a las metáforas. Dice quien escribe que la metáfora es una figura de lenguaje que tiene como base alguna semejanza entre dos objetos o hechos y que se usa para caracterizar a uno con lo que es propio del otro. A ver. Se complicó. A que hay que desgranarlo un poco. Jesús decía, yo soy la vid verdadera. Y alguien diría, pero che, este es su nombre. Es su nombre, no es una planta. ¿Cómo que es una vid? Y Jesús dice en esto, hablando de las metáforas, que nosotros tenemos que funcionar unidos a esa vid, nosotros que somos sus discípulos, que somos esas ramas, porque en los pámpanos está originado el futuro fruto. O sea, la metáfora está uniendo dos aspectos a la vez, donde uno no puede dejar de funcionar sin el otro. Si Jesús era la vid, nosotros sus discípulos, la idea es que lleguemos a dar mucho fruto. Él habla de esto tratando de llegar a una idea de por qué nos vamos a encaminar en esta metáfora. Dice, en estos 40 días de oración y ayuno y renovación personal, porque acordate que tu vida se tiene que renovar. Si vos pasaste por 40 días dejando de comer, privándote de la tele, privándote de algo que te gustaba, simplemente por agradarlo a Dios con un ayuno, pero no te renovaste, ¿sabes qué? Está complicada. Pero no hay nada para vos. Y dice, vamos a reflexionar semana tras semana en algunas metáforas bíblicas que pueden ayudarnos a entender mejor cómo vitalizar nuestra fe en Cristo y cómo movernos hacia un compromiso activo en su reino. Algo tiene que pasar en tu vida que te va a afirmar, te va a fortalecer y tiene que cambiar tu perspectiva. Si vos estás viendo las cosas de la misma manera al salir de un ayuno que cuando entraste, tómate un tiempo para preguntarle al Señor qué no entendimos. ¿Por qué se trata de esto? Cierro el concepto con esto para ir a lo de los cielos abiertos. Dice además que en tiempos tan complicados como los que vivimos, ¿serán tan complicados en nuestro país los tiempos que estamos viviendo? Yo escucho, hoy hubo un terremoto en Turquía. En Marruecos. Marruecos, una inundación terrible que pasó por Turquía, creo. Parece que el mundo se está conmoviendo por muchas cosas. Dice, en tiempos tan complicados como los que vivimos, necesitamos más que nunca ser llenos del Espíritu. Si vas a orar, si vas a interceder, si vas a hacer esta oración como estamos diciendo, y no estás pidiéndole a Dios en primer lugar que te llene de su Espíritu, vos no podés leerte el librito, ver un video, acompañar la oración que otros estén haciendo y decir ya cumplí. No cambia nada. Ser llenos del Espíritu. Dice, empoderados por Él. Esta palabra, viste que trajo problemas hace algún tiempo. Sí. Empoderados por Él, anunciar sus mensajes y la maravilla de Dios a nuestro pueblo y a las naciones. O sea, te estás metiendo en un lugar que pasa de la fe a la acción. Tal cual. ¿Estás pensando que antes de que cambie el país tiene que cambiar tu casa? Bueno, el Señor... ¿O tu barrio? Bueno, el Señor mismo dice, porque esto también tiene que ver con los gobernantes, que ya que hablábamos de eso. Pero estoy gobernando yo. Bueno, entonces, el tema es, muéstrame tu fe, muéstrame tus obras, y yo te mostraré mi fe. ¿Sí? Ahora, el Señor dice también, por sus frutos los conoceréis. Entonces, vos me podás hablar de todo lo que quieras, de la derecha, de la izquierda, de que son más cristianos que no sé qué, y que esto y que lo otro, pero si tus frutos no testifican tus palabras, y son un invento. Y eso pasa desde el político hasta el último creyente. El ser humano, si no puede demostrar frutos dignos de alabanza, dignos de honra a Dios, no está parado en el lugar correcto.
No importa el lugar, no importa el orden, no importa la autoridad que tengas. Dentro la de nacionalidad, ciudad, nada. Nada. A ver, decíamos David, un tipo que estableció y puso el Estado de Israel de una manera fija y firme en ese momento. ¿Sí? Ahora miren la casa. Su hija violada por un hermanastro, que a su vez lo mata el hermano mayor y que a su vez se rebela contra el padre. ¿Qué familia, papá? No hablemos de Betsabé, no hablemos de todo lo demás. Un tipo que adoraba a Dios todos los días. Conocía el corazón de Dios y todo lo demás. Cantamos sus canciones. Rescató el arma, él rescató el arca, un divino. ¿Sí? Ahora, en casa teníamos un problemita. Entonces, ¿lo podés tomar ejemplo como rey? Sí. Sí, porque hizo lo recto delante de Dios. Ahora, ¿lo podés tomar como ejemplo de padre? No. No. Es pésimo. Hizo todo lo incorrecto. Entonces, cuidado con esto, porque cuando nosotros también vamos a votar o vamos a tomar una decisión de ese tipo, también estamos viendo esto. ¿Cuáles son los frutos? Que casi siempre los políticos su vida la esconden, ¿no? Nos enteramos después que votamos. Pero digo, ¿cuáles son los frutos? Porque las promesas, estamos todos cansados y medianamente todos te prometen lo mismo. ¿Y los frutos para entender eso? Bueno, creo que te comentaba ayer, miraba, no es que de aburrido ni de buscador en línea, me encuentro con un video de Tato Bores del año 2000, donde vinculaba el año 2000 con la década del 60, 1960, y habla de 30 años de democracia, con todos los altibajos que tuvo el país, de cara a lo que seguía. Y vos decís, ¿puede ser que en Argentina no hayamos aprendido la iglesia? Yo me hago la crítica a la iglesia, ¿no? Sí. Teniendo tanta data, no hayamos aprendido a interceder, a orar como conviene. Quiero decir que la influencia de la iglesia se nota. Pero hay lugares donde todavía, por ejemplo, y llamo la atención, hablando de pastores que somos, de nuestros consiervos, ¿no? Una ciudad que todavía no entendió que la unidad moviliza a la gente a creer. Cuando hablo de la unidad, hablo de pastores que puedan juntarse a tomar aunque sea un café pensando distinto. Una complejidad. Ni hablemos después, cuando tenemos que hablar de ideologías políticas, donde espiritualmente no podemos encontrar un lugar que nos haga uno. Ni siquiera una ordenanza que te diga, los políticos tienen que funcionar desde la unidad. Ni siquiera está establecido. Pero el mundo político lo podría decir. Y ahí entramos ya, para ir cerrando, nos quedan unos poquitos minutos, en lo que estamos tratando de lograr en esta semana de oración, ayuno e intercesión. Y es apropiarnos de lo que los cielos que ya están abiertos tienen como bendición para nuestra vida. Vos preguntabas recién qué es un cielo abierto. Dice alguien acá que es el lugar, el cielo, la morada de Dios y de los ángeles. Pero dice que allí, en ese lugar, se encuentra toda la autoridad de Dios. Estoy tratando de resumir un concepto amplio. Y todo el lugar en donde Dios te bendijo con toda bendición, poder y autoridad. Podés ir a Efesios, Filipenses y tratar de armar un poco la idea que está allí. Y dice algo interesante quien escribe. La expresión de cielos abiertos indica el acceso directo a la presencia de Dios y la recepción de sus bendiciones. En este sentido, cielos abiertos nos habla de la soberanía del Creador y de su deseo de comunicarse y proveer para el ser humano. Lo que esta metáfora nos enseña, una de las 6 que vamos a ver en este mes y medio, dice, lo que esta metáfora nos enseña es que nuestra fe está puesta en un Dios soberano que reina desde el cielo sobre toda la realidad creada. Él está en gobierno y autoridad sobre toda la realidad creada. Pero este Dios se revela y comunica con nosotros no solo para que ejercitemos fe en Él, sino también para que la pongamos en acción con el poder y la autoridad que nos es dada por medio del Espíritu Santo para actuar en su nombre en la tierra. O sea, yo estoy comisionado para. Tal cual. Los cielos están abiertos y uno dice, Señor, necesito la casa, tengo 3 hijos, necesito ya dejar de alquilar la que tenía, necesito una un poquito más grande, no me alcanza el sueldo. Abrí los cielos porque como estoy no puedo seguir adelante. Y Dios dice, los cielos están abiertos. La bendición que vos necesitas la tenés. No esperes a que cambie el gobierno para reclamar lo que yo ya te solté. Los derechos ya están. Ya están. Empezá a cumplir los deberes. Bueno, activate en fe, ora, a ver... Porque los deberes como cristianos son los que abren
posibilidad de manotear, perdón por la expresión, de manotear los derechos. ¿Me Exactamente. entendés? Porque Dios dice la palabra que no es hombre para que mienta. Entonces, si Dios dijo, te va a pasar esto si haces esto, eso va a pasar. Vas a la palabra, orás, pisando, yo digo pisando la palabra, o sea, tengo una palabra rectora que tiene promesa, que tiene un principio espiritual. Yo digo, Señor, tu palabra dice esto, yo soy tu hijo. Sí, bueno, A ver, yo tengo el derecho a esto. eso. Claro. Ahora, la pregunta es, si pesa más que la palabra de Dios y que la promesa de Dios lo que diga Clarín o C5N, bueno, seguí leyendo, seguí participando, porque esas promesas ambivalentes te van a llevar a decir, compro dólares, dejo de comprarlo, me voy a comprar 20 botellas de aceite porque va a aumentar. A ver, ¿y arriba qué dicen? ¿Qué dijo Dios para vos? Yo soy Jehová, tu proveedor. Bueno. Los cielos abiertos en la provisión siempre estuvieron abiertos. Siempre. Que es algo que nos cuesta entender, sobre todo nosotros lo hemos dicho desde este lugar, como cristianos entendemos que en tiempos incorrectos se puede prosperar. Tengo que decirte que en este momento donde hay tanta dificultad económica, hay gente que haciendo las cosas bien, no digo mal, haciendo las cosas bien, le está yendo mucho mejor. Sí. Hay gente que haciendo las cosas como se deben hacer se está fundiendo. Sí. Y hay gente que no sabe por qué, respira y en la vida va para adelante con lo que tiene. Pero vos que sos un hijo de Dios, una hija de Dios, tenés que entender que los cielos siempre estuvieron abiertos para vos y que podés reclamar lo que Dios tiene. Tal cual. Y con eso nos vamos. Bien. Porque ha llegado el tiempo también en donde dejemos que Dios gobierne sobre nuestras vidas, sobre nuestra ciudad y sobre nuestra nación. Qué lindo desafío. Y sí, pero es parte de lo que a la iglesia le toca hacer. Oremos entonces en primer lugar para que nuestra mentalidad, espiritualmente hablando, coincida con lo que Dios piensa y dice acerca de nosotros. Si vos sabés qué piensa Dios acerca de vos y lo reclamás, los cielos no solo van a estar abiertos, van a bendecir tu vida, te van a dar, como leíamos recién, suficiente empoderamiento espiritual para que vos funciones con autoridad y no solo te vaya bien, puedas bendecir a tu vecino que seguramente estará pensando ¿qué hago cuando tenga que acercarme a una urna? O peor aún, ¿qué hago en este día cuando tengo que tomar decisiones con un matrimonio, con mi salud, con mis hijos? Porque los cielos están abiertos y vos tenés gobierno y autoridad. Tal cual. Nos vemos entonces en el último turno, el día viernes, y nos vemos, por supuesto, el domingo en nuestro culto de adoración. Dios te bendiga. Amén.